Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, agregados del curso. En esta oportunidad somos el grupo número 1 y expondremos sobre el caso de la ley que suspende el cobro de peajes, expediente 006-2020-PI, Tribunal Constitucional. Los integrantes del grupo son Rosy Melanie Astuya Zapata, María del Consuelo Jiménez Chávez, Germán Huilcahuamán Carrión, Cristian Germán Ríos Lozano y Víctor Daniel Villaverde Luque. En esta exposición analizaremos el caso y conceptualizaremos algunos términos que se utilizaron en el caso. A continuación le otorgaré la palabra a mi compañero Víctor, que les dará un contexto acerca del presente caso. Como se sabe, en medio de este contexto de pandemia debido a la COVID-19, se han implementado ciertas medidas de carácter especial con el objetivo de asegurar la salud y la economía de los individuos. Una de ellas se trata de la Ley 31018 que suspende el cobro de peajes en las redes viales del país para salvaguardar la salud del personal al evitar contactos con los usuarios. Sobre ella, cabe resaltar que, según la misma ordenanza, no se garantizará un derecho compensatorio respecto al costo que involucran las pérdidas generadas a partir de los pagos no realizados a las empresas contratadas. Por estos motivos, ha desencadenado cierta controversia, dado que representaría un riesgo para las inversiones dentro del país, lo cual claramente involucra un atentado contra la política económica. De la misma forma, la pandemia ha obligado a modificar los mecanismos bajo los cuales se lleva a cabo la legislación, por lo que hay que tomar en cuenta si se ha seguido el adecuado procedimiento para la aprobación de esta ley. Entre nuestros objetivos de trabajo estarán analizar la ley ordinaria y el proceso bajo el cual ha sido formulada, analizar los criterios para la solución de antinomias empleados en este caso, determinar la relevancia de este proyecto de ley, examinar los criterios para la deliberación de una norma en un contexto virtual, determinar el objeto de la demanda constitucional y, finalmente, determinar si ha sido razonable la declaración de... La ley ordinaria es la expedida por el Congreso de la República según el artículo 102 de la Constitución y el artículo 72 del Reglamento del Congreso. Esta puede tratar sobre diversas materias, con excepción de dos, las asignadas a las leyes orgánicas según el artículo 106 y las asignadas a los gobiernos regionales y municipales. Además, la ley ordinaria es objeto de demanda inconstitucional. Como señala en el artículo 200, en el inciso 4, la acción de inconstitucionalidad, estos proceden contra las normas que tienen rango de ley, es decir, la ley ordinaria, que contravenga la Constitución en la forma o en el fondo. En ese sentido, en cuanto a la jerarquía de la ley ordinaria, según el artículo 51, la ley ordinaria se encuentra sobre el resto del reglamento y bajo la Constitución. En cuanto al proceso de aprobación de la ley, esta comienza con la iniciativa, la cual en cuanto a la ley ordinaria es realizada por el Congreso de la República. Luego, el proyecto es enviado a la Oficialía Mayor, en la cual se recibe, se registra y se enumera para que también se publique en el portal del Congreso. Después, esta es enviada de una hasta dos comisiones. En las comisiones se debate y se inicia el proceso de admisibilidad de la ley. Luego, si el proyecto es admitido, este pasa a ser un dictamen. En el caso de que el dictamen sea favorable, este es enviado al Consejo Directivo, el cual lo coloca en la agenda del Pleno y lo publica en el portal, además de entregar copias a los congresistas. En cuanto a la Junta de Portavoces, esta es la que determina la prioridad que va a tener este dictamen en el Pleno. Una vez en el Pleno, se procede al debate y luego a la votación, ya sea a favor o en contra del dictamen. Luego, si este dictamen es aprobado, en la Oficina de Relatoría y Agenda, se elabora a partir del dictamen una autógrafa de ley. Esta autógrafa de ley se certifica y se revisa en la Oficialía Mayor y luego se envía a la Presidencia del Congreso, la cual envía al Presidente de la República y ahí es cuando se vuelve ley. Si es que el presidente no presenta una observación ante este proyecto o ante esta autógrafa de ley,
Recién se vuelve ley cuando el presidente la promulga y luego se publica en el diario El Peruano. A continuación, explicaremos el análisis del caso, que está dividido en dos partes, la cual es la virtualidad de la ley y la jerarquía. Comenzaremos primero con la materia de ley ordinaria. Según lo estipulado en el artículo 81 del Reglamento del Congreso, donde se mencionan las reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley, se puede expresar que hay reglas que no se refieren a una materia común para el debate y aprobación de proposiciones de ley. Primero, la reforma de la Constitución; segundo, las leyes orgánicas; y tercero, la ley de presupuesto. A partir de esto se puede llegar a la conclusión que en el presente caso no contienen estas tres reglas, pues como se menciona en este artículo, comentan acerca de leyes de presupuestos hasta de reformas constitucionales, todo contrario a nuestra ley, la cual es la ley ordinaria. En el artículo 72 del reglamento del Congreso se mencionan diversas leyes, pero en este caso estamos utilizando la primera ley, la cual es la ley ordinaria, pues las demás tienen materias distintas. Para eso hablaremos un poco sobre el artículo 77, que es la exoneración del envío a comisión y estudio, donde te permite exonerar y tener discrecionalidad. Dentro de esto se puede explicar la sentencia 0012-2018, donde explica que hay tres criterios de exoneración, cuál es especialidad, complejidad y situación apremiante. Con respecto a la sentencia, si bien existe una resolución, falta justificación en esta. Además, consideramos que la exoneración no resulta justificada en su totalidad, pues no explica bien los criterios y solamente los afirma, y tampoco menciona cómo habría contravenido la Constitución y el procedimiento legislativo. Para comenzar primero la especialidad, tenemos que reconocer unos requisitos. El primero es el tecnicismo. El tecnicismo es un documento aprobado por una institución reconocida que también puede incluir prescripciones en materia de terminología, ensayo de pruebas, embalaje, marcado, etiquetado, entre otras. Como grupo denominamos de que la ley en cuestión no es una norma técnica, porque no existe mucha terminología en ella y asimismo no existe un muestreo o métodos de ensayo dentro de esta ley. Es importante señalar también la relevancia social. En la sentencia 6-2018 se menciona que no se puede exonerar las normas que pueden violar la Constitución de una forma considerable y que deben ser relevantes socialmente. Esta ley tiene relevancia social pues contraviene normas constitucionales como el régimen de economía social de mercado, y como grupo consideramos que es necesario señalar que se da un contrato de concesión donde existe un interés público. Este interés público es el mantenimiento de la infraestructura vial, el cual es importante ya que protege ciertos derechos constitucionales. Por tanto, se alega que con la exoneración temporal de pago de peaje, el Estado cumple con su deber de defender el interés de los intereses de los consumidores y usuarios de los bienes y servicios esenciales durante todo el estado de emergencia. De igual forma, eso se relaciona con las garantías de los consumidores y usuarios contempladas en el artículo 65 de la Constitución. Por otro lado, la complejidad, esta medida viola un principio muy importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que lo hace necesaria debatirse. Y como ya se mencionó anteriormente, afecta al ámbito social, por lo que puede concluir de que esta ley es compleja. Asimismo, el Tribunal Constitucional fundamenta en el fundamento 33 y 34 en esta sentencia cosas muy relevantes para este caso, en la cual están estipuladas dentro de la diapositiva, como se puede leer sobre la exoneración y la arbitrariedad. Asimismo, en la situación apremiante, como grupo desarrollamos y después de haber analizado, tener un análisis más pertinente, pudimos identificar que esta norma dictaminada no era de urgencia, pues no intervenía en mayor grado en la sociedad, ya que la ley fue promulgada para evitar posibles contagios de COVID y el gobierno dictaminó que estas situaciones no eran consideradas focos de contagio. A partir de haber realizado la distinción de cada criterio, observamos que esta ley tuvo que haber sido deliberada con mayor rigor para su exoneración. Asimismo, como grupo concluimos de que pudimos llegar a la conclusión de que bien se pueden exonerar los procesos de ley ordinaria, estos no pueden realizarse de manera arbitraria. Por otro lado, la ley ordinaria no tendría legitimidad si no cumple las causales del TC. Finalmente, con el quórum, mencionando los artículos que están estipulados en la diapositiva, se sintetiza que el quórum es cumplido en todos los pasos en el caso, pero no es suficiente como para no ser declarado inconstitucional. Siguiendo el análisis del proceso legislativo, primero hay un debate y una aprobación, luego se envía al presidente de la República, el cual observa la autógrafa. Sin embargo, el Congreso, a través de un proceso de insistencia, aprueba esta norma por una votación que será cuestionada por el TC, porque si bien los portavoces transmitieron este voto, este
no ha habido una constancia acerca del voto de cada congresista, por lo cual el TC argumenta que dicha práctica no se ajusta con los parámetros constitucionales, porque no se ha respetado el derecho innegable a la votación y además porque en dichas prácticas no se cumpliría lo establecido por el 27A y el 51A. A partir de esto también, el TC establece ciertos criterios para una deliberación virtual, como los mencionados en la parte de abajo del PPT. Ahora, mi grupo va a analizar un poco lo que ha mencionado el TC. Para ello, lo primero que nos preguntamos es si el uso de los debates virtuales estaba permitido en este caso. De acuerdo al 27A y al 51A, eso sería correcto. El 27A afirma de que cuando ocurran circunstancias de gravedad, se tienen que utilizar estos medios. Hubo una circunstancia de gravedad en este caso, claramente, porque nos encontramos en una situación de emergencia, en una pandemia donde es imposible realizar reuniones presenciales, pues se atentarían contra otros derechos. En el 51A establece más bien criterios formales, los cuales sí se cumplen en este caso como los 3/4 del número legal de congresistas. Ahora, yendo al análisis en sí, el 27A y el 51A, en cierta forma, se contradicen, pues uno permite que los portavoces lleven el voto y el otro afirma la identificación del ejercicio del voto del congresista, por lo cual ellos se contradecirían. Sin embargo, mi grupo ha dado una interpretación armónica a estos artículos a través del principio de unidad. En ese sentido, solo podrían ser llevados por los portavoces los votos cuando la votación sea de carácter público. Para ello también nos hemos apoyado por algunos criterios establecidos por los países hermanos, nuestros países vecinos, como Chile y Colombia. En los dos se afirma el criterio de carácter público del debate. En Chile es necesario que los senadores prendan su cámara cuando van a votar, y en Colombia también se protegen estos para una mayor transparencia y para permitir el argumento y el contraargumento. Otro problema que encontramos en la sentencia es acerca de la jerarquía. Siguiente diapositiva. La jerarquía. La jerarquía de la ley ordinaria. El TC, los hechos que tenemos es que la ley ordinaria se encuentra en conflicto con la Constitución. El TC afirma de que se produciría un proceso de inconstitucionalidad a la ley ordinaria y se la eliminaría del sistema. Esto por dos razones, porque primero, esta ley viola principios fundamentales, como los que se mencionan en la diapositiva. Siguiente. Entonces, lo que tenemos es que la ley ordinaria y la Constitución se encuentran en una relación de antinomio, pues ambos protegen principios diferentes. Entonces, para resolver esto, hay bastantes criterios, ¿no? Pero nosotros tenemos el criterio de jerarquía, que es el relevante para esta situación. Por el criterio de jerarquía, habría un proceso constitucional establecido en el artículo 75 del Código Procesal Constitucional. Siguiente. Ahora, el siguiente problema, y que se relaciona con el anterior, es la jerarquía, que la jerarquía de una es menor de la otra, y tendremos que ver la jerarquía de la ley ordinaria. Para ello remitimos al artículo 51 de la Constitución Política del Perú, que habla de la supremacía. La Constitución es la ley suprema y está por encima de la norma legal, dentro de las que se encuentra la ley ordinaria, que tiene carácter de rango de ley. Este rango de ley está por encima de otros dispositivos, como los mencionados en la sentencia del 0047/2004, que son los decretos, resoluciones y fallos jurisdiccionales. Sin embargo, no está por encima de la Constitución, por lo cual la ley ordinaria, al tener este rango de ley y por estar debajo de la Constitución, en un proceso de antinomia resulta eliminada. Como grupo, hemos concluido, primero, que es posible afirmar que, aunque sea cierto que la ley de suspensión de cobro de peaje pueda ser considerada como una norma compleja, la insostenible proposición de que esta ley, como una respuesta directa a una situación apremiante, y además el incumplimiento de requisitos del criterio de especialidad, sostienen que la exoneración de la ley ordinaria en cuestión no se encuentra sustancialmente justificada, lo cual no puede sino significar una exposición de falta de rigor. Segundo, en el caso de la excepcionalidad del debate escrito, se demuestra que la relación del debate virtual se fundó en la interpretación de los artículos 27A y 51A del reglamento del Congreso que mencionaron mis compañeros. Además, aunque se limite el carácter público del debate, el primero de los mencionados artículos justifica la declaración de las votaciones a través de los portavoces. Tercero, en base a los procedimientos descritos sobre la virtualidad de debates, es evidenciable un requisito común para la realización de esas sesiones virtuales en Chile y Colombia, como tanto en Perú como mencionó mi compañera María, y es que se busca asegurar su publicidad, ya que de esa manera se verificará la legitimidad
en este caso, la ley ordinaria, y se protegerá el derecho al voto de los congresistas, o al menos se buscará hacerlo. Por último, se concluye que la ley ordinaria, la ley que suspende el cobro de peajes, al encontrarse jerárquicamente subordinada a la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución, y en consideración de la presencia de una antinomia, descrita también por mi compañera María, entre aquella, la ley ordinaria, y la Constitución, se encuentra justificadamente anulada por incompetencia a través de la acción de inconstitucionalidad. El último punto es una recomendación meditada por el grupo. Consideramos urgente la garantía de la publicidad de los debates virtuales. Por ello, proponemos que el portavoz encargado de trasladar el voto nominal de los miembros que componen su grupo parlamentario deba juramentar que su declaración cumple con asegurar y respetar la publicidad de los debates virtuales y el derecho de voto de los congresistas. En caso no se cumpla con esta condición, creemos que debe establecerse de manera análoga al juramento de un testigo una pena privativa de no menor de 6 meses ni mayor de 3 años por haber cometido perjurio. Muchas gracias por su atención.